Hola, bienvenidos al cuarto video de la materia de técnicas de la entrevista. Te saluda la licenciada Jessica. En esta oportunidad nos toca estudiar la clasificación de la entrevista. Las entrevistas se clasifican según el número de participantes, ya sea individual o grupal. También se clasifican por el número de sesiones. Ahora, según el marco teórico de referencia terapéutica, las entrevistas se clasifican en función de 1. Su estructura, 2. Grado de dirección o participación, 3. Ámbito de aplicaciones, fines u objetivos, 4. Funciones, 5. Secuencia temporal y 6. Marco teórico terapéutico. En esta clase vamos a estudiar las 3 primeras clasificaciones. En primer lugar está la estructura. Es el grado de especificación y estandarización de sus elementos y o componentes, como preguntas, respuestas, secuencias de las preguntas, registro de la información e incluso la interpretación de la información. Existen diferentes tipos de entrevistas: las entrevistas no estructuradas, las entrevistas estructuradas y las semiestructuradas. Ahora vamos a hablar de las entrevistas estructuradas. Los elementos de esta entrevista son anticipadas. Las preguntas ya están establecidas. Hay un orden en la entrevista. En estas entrevistas se pregunta de una manera y con una secuencia predeterminada. Las respuestas del entrevistado se recopilan mejor en un formato dicotómico, es decir, en 2 partes, para evaluar frecuencia, la duración o gravedad de aquellas sobre lo que se pregunta y someter los resultados a comparaciones numéricas. Asimismo, este tipo de entrevista sirve para solventar el problema de fiabilidad y validez y tiene consecuencia para el futuro y predicción. Son adecuadas para la investigación, ya que a los entrevistados se les hace las mismas preguntas. También son indicadas para realizar diagnósticos y para selección del personal, porque reducen el grado de variabilidad y discrepancia. Es importante su conocimiento, ya que ustedes los van a utilizar al final de la carrera para realizar su tesis de grado. Bueno, aquí les quiero presentar un formato de una entrevista estructurada. Como podrán ver, las preguntas ya están establecidas y las respuestas solamente hay 2 opciones para las personas que vayan a someterse a este tipo de entrevista estructurada. La entrevista no estructurada o libre es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Es flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador, lo cual es un papel fundamental para este. Ahora tenemos las entrevistas semiestructuradas. Son preguntas con algún tipo de estructuración. El entrevistador realiza preguntas que le parezcan oportunas. Es aquella en la que, como
su propio nombre lo indica, el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando respuestas estructuradas y con preguntas espontáneas. Es la combinación de los dos tipos de entrevistas anteriores. Ahora bien, la estructuración en una entrevista también puede presentar ciertas desventajas y limitaciones. La rigidez, por ejemplo, a la que se tiene que someter y su poca flexibilidad en la aplicación individual podrían llevar a formular las preguntas en un momento menos conveniente. Puede presentar el riesgo de convertirse en un interrogatorio, lo cual debemos de evitar siempre en una entrevista. Además, puede generar resistencias en los pacientes. Y bueno, precisamente para no caer en los riesgos anteriores, pues se requiere una doble habilidad. En primera, saber hacer entrevistas y saber hacer esa entrevista estructurada en concreto. Es decir, se requiere una formación específica para tal fin o para cada entrevista que ya habíamos mencionado. Ahora vamos a ver el grado de dirección o participación, donde se determina el contenido y el desarrollo de la entrevista, es decir, cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo cambiar de tema. Cuando hablamos de grado de dirección de una entrevista, se habla de entrevistas directivas y no directivas. Es justamente en esos dos tipos de entrevistas que son más utilizadas en una iglesia por los pastores o líderes. Bueno, primero están las entrevistas no directivas. Como pueden ver en la foto, el entrevistado ocupa más tiempo en la entrevista. El entrevistador interfiere lo menos posible. El objetivo principal es poner al entrevistado en contacto con sus experiencias y con sus vivencias. El objetivo inmediato es crear buen clima, la capacitación empática del entrevistado al que se le ayuda a esclarecer su problema desde su propia posición, al estilo de la terapia centrada en el cliente de Rogers y las técnicas verbales no directivas. El pastor Betancourt se dirige a esta entrevista como una técnica que enseña que cada persona tiene dentro de sí misma la solución de sus problemas. La dificultad consiste en hacerlos salir. El énfasis es mayormente en escuchar y dejar que la persona resuelva su problema. La persona descubre que tiene que tomar sus propias decisiones y lo único que puede hacer el pastor es ayudar a encontrar las raíces del mal. Ahora hablaremos de las entrevistas directivas. Como pueden ver en la foto, es el turno del entrevistador. Es el que emplea mucho tiempo en sus intervenciones con el fin de formular preguntas e intervenir. Elige el tema para hablar. La participación del entrevistador está determinado por sus interpretaciones, su análisis de lo que puede ayudar a su cliente en el problema. El objetivo principal es obtener el máximo de información para formular la hipótesis que guíen la evaluación y también la intervención. Una vez más, vamos a citar al pastor Betancourt, refiriéndose a la técnica directiva que dirige todo el proceso, a diferencia de la técnica no directiva que está centrada en los hermanos en conflicto. El pastor es responsable de descubrir las causas del problema, pero con la ayuda de los hermanos.
En líneas generales es más conveniente usar la técnica no directiva, pero según la experiencia personal del pastor Betancourt, frecuentemente se hacen combinaciones de ambas técnicas. La escucha activa juega un papel importante dentro de la entrevista. Exige gran capacidad de concentración y empatía, guiando al entrevistado al empezar a divagar, haciéndolo consciente de ello y evitando barreras que se detectan para verbalizar sus ideas. Para terminar, vamos a hablar de los ámbitos de aplicación, fines u objetivos de la entrevista. Estos fines u objetivos de la entrevista están en función al campo de aplicación. Es en donde cada uno de ustedes se verá identificado y en qué ámbito se desempeñan a diario. En primer lugar está el asesoramiento. En este contexto, el entrevistado pide ayuda profesional para ubicarse en alguna faceta en relación con aspectos de la vida cotidiana u orientación vocacional. Se trata de una relación de ayuda, pero en este caso el cliente cuenta con todos sus recursos mentales intactos. Su problema es algo que él mismo solucionará con la ayuda del profesional, quien le acompañará en todo el proceso de resolución. Aquí es justamente donde el pastor se desempeña como consejero con quienes buscan su ayuda. El siguiente ámbito es el clínico. Es donde el cliente pide ayuda y consulta que tiene que ver con la psicopatología y alteraciones mentales. A diferencia del ámbito de asesoramiento, los recursos mentales de los clientes no están intactos. Dentro de la entrevista clínica hay diversas funciones y fines. Por ejemplo, la evaluación y diagnóstico, la motivadora y la terapéutica. Este es el último ámbito, el de selección. En este campo el propósito consiste en encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. El perfil lo proporcionará la empresa. Muchas gracias por su atención.